todos los asistentes a este seminario de la Sociedad Española de Arteriosclerosis la asistencia y también a Merck Sharp and Dohme por promover esta iniciativa, esta actividad. Y sin más dilación voy a presentar a los ponentes y los temas que van a tratar. En primer lugar, la doctora Rosa Argüeso, del Hospital Lucus Augusti de Lugo, del Servicio de Endocrinología y Nutrición, y como todos ustedes saben, una persona con una dilatada experiencia en trastornos metabólicos, tanto de la glucosa como lipídico y de otra índole. Nos va a hablar de una entidad que es la hiperlipemia familiar combinada, que es la dislipemia genética más común en la cardiopatía isquémica prematura y que tiene unas características diferenciales muy particulares, que son las que nos va a comentar la doctora Argüeso. En segundo lugar, el doctor Juan Carlos Pedro Botet, que es médico internista del Hospital del Mar de Barcelona y director de la unidad de lípidos y riesgo vascular de este hospital, pues nos hablará de la dislipemia aterogénica, una dislipemia mucho más común porque va asociada, como todos ustedes saben, a obesidad, diabetes, etcétera, que la hiperlipemia familiar combinada, y que también tiene una gran relevancia clínica por su repercusión sobre la salud cardiovascular. Antes de empezar con las ponencias, también quería destacarles que este seminario ha recibido ya unos créditos de formación continuada, y por otro lado también que sí, decirles que en los próximos días recibirán un correo de la Secretaría de la Sociedad en el que va anexo una encuesta que agradeceríamos en gran medida que puedan cumplimentar. Y ya para terminar, decir también que pueden ir formulando preguntas a través del apartado de preguntas y respuestas que les salen en el menú de la pantalla a lo largo de las presentaciones, y que de todas maneras estas preguntas las discutiremos conjuntamente al acabar las dos ponencias de esta tarde. Pues bien, agradeciendo de nuevo a todos su presencia, voy a dar ya la palabra a la doctora Rosa Argüeso. Rosa, cuando quieras. Vale, voy a compartir mi pantalla. A ver si lo voy a compartir. Vale. Y esta diapositiva actual. Vale, pues nada, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta webinar de la SEA que patrocina es MSD, al cual ya pues, ha agradecido el doctor Pinto la colaboración. Y bueno, nada, decir que para mí es un verdadero placer compartir este espacio con los dos grandes expertos que me acompañan y a los que de verdad admiro. Bueno, yo no tengo conflicto de intereses respecto a esta presentación, y esta es la agenda, que son bueno, los puntos que vamos a compartir en los próximos minutos, ¿vale? Entonces, ¿podemos apartar esto de aquí? Si no, ahí, así. Vale. Como todos ustedes saben, la hiperlipemia familiar combinada es un trastorno del metabolismo de las lipoproteínas que es hereditario, que aunque se hereda como un patrón de herencia autosómica dominante, no se han identificado locis definitivos. Por lo tanto, hablaremos de un trastorno en principio poligénico y que se caracteriza fenotípicamente por presentar hipercolesterolemia y o hipertrigliceridemia, que además hay una variación tanto intraindividual dentro de diversas etapas de la vida, diversos momentos en cada paciente, y también interindividual cuando observamos a los familiares afectos. Además, tiene una frecuente asociación con comorbilidades metabólicas, como veremos a lo largo de la presentación, y se asocia también con desarrollo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, a menudo precoz. En cuanto a la prevalencia, como saben, bueno, pues este trastorno fue descrito de forma coetánea por Goldstein y otros tres autores en los años 70, y lo describieron en diferentes cohortes como un patrón de dislipemia que se caracterizaba sobre todo por la presencia, como les decía, de fenotipos lipoproteicos en familiares de sujetos jóvenes que habían padecido supervivientes de un infarto agudo de miocardio, al que denominaron
denominaron hiperlipemia familiar combinada. Esta hiperlipemia se caracterizaba y se identificaba por fluctuaciones en los lípidos plasmáticos y una presentación clínica que era heterogénea, pudiendo expresarse de forma alterna, tanto como una dislipemia mixta, hipercolesterolemia pura o hipertrigliceridemia aislada. Dada la compleja, digamos, naturaleza de la enfermedad, las distintas definiciones clínicas y una falta de criterios diagnósticos unánime, la hiperlipemia familiar combinada a día de hoy permanece o todavía está infradiagnosticada y, por tanto, infratratada, a pesar del alto riesgo cardiovascular que implica el padecerla. Como ven, la prevalencia estimada en la población general está en torno al 0,5-2%, incluso el 3% de la población general, pero afecta hasta un 20% de los pacientes que han tenido una cardiopatía isquémica precoz y pudiendo alcanzar el 38% en aquellos pacientes que han tenido supervivientes de un infarto de miocardio menores de 40 años. Bien, 2 décadas más tarde, en esta población de Estados Unidos, en este estudio de cohortes en el que se incluyen casi 1.300 familias y que utiliza puntos de corte específicos para la población con un percentil 90 mayor utilizando niveles de colesterol y triglicéridos mayor del P90, describen que la hiperlipemia familiar combinada afecta hasta el 10,2% de las familias utilizadas como control, es decir, al 10,2% de lo que sería la población general, y afectaría al 5,7% de los sujetos controles, y bien afectaría al 10% de los sujetos que habían tenido enfermedad coronaria. Más recientemente, de la misma manera, en esta población británica de casi 350.000 pacientes, sujetos, y en el que utilizaron distintos criterios para clasificar la hiperlipemia o para diagnosticar la hiperlipemia familiar combinada, vemos que dependiendo de los criterios utilizados, la prevalencia que se encontró fue muy diferente. Y así, utilizando los criterios de la conferencia de consenso, la prevalencia alcanza hasta casi el 11,5% de la población. Bien, en Galicia hemos realizado recientemente, hemos publicado el estudio Galipemias, que es un estudio observacional, transversal y de base poblacional, en el que los diagnósticos para diagnóstico de la hiperlipemia familiar combinada deberían cumplirse todas las siguientes condiciones que utilizamos como criterio diagnóstico, es decir, que tuviera el colesterol total mayor o igual a 240, triglicéridos mayor o igual de 200, un LDL mayor o igual de 160 miligramos de cilitro, en ausencia de síntomas, que hubiera una hiperlipemia con fenotipo variable en los familiares adultos de primer grado y en ausencia de síntomas documentados, y que además 2 o más familiares de primer grado adultos que fueran evaluables, que fueran distintos del padre o de la madre, presentaran una dislipemia en más o igual del 50% de los pacientes, de los sujetos evaluados. Y con estos criterios aplicados además de forma muy rigurosa, encontramos que la prevalencia de la hiperlipemia familiar combinada en la población gallega mayor de 18 años estaba cercana al 16%. Así pues, como les decía, no podemos hablar de una prevalencia claramente que coincida, pero lo que sabemos es que la prevalencia es mucho mayor de la que clásicamente se estimaba y que sigue siendo una entidad que está infradiagnosticada. Bien, en cuanto a la genética, la hiperlipemia familiar combinada no tiene, aunque inicialmente es una entidad que se consideraba como de herencia autosómica dominante, los estudios genéticos, fundamentalmente realizados con estudios GWAS, no han llegado a identificar ninguna variante genética que impacte definitivamente en el perfil lipídico, de manera que hoy en día debemos considerarla como un rasgo poligénico heredado y sujeto a factores ambientales. Estos estudios lo que utilizaban eran scores de riesgo poligénico que incorporaban pequeños SNPs extraídos de sujetos de estudios de GWAS
y que mostraban modificar significativamente un rasgo lipídico determinado. Y a partir de estos IGUAS se consiguen o digamos, se construyen scores poligénicos que van incorporando un número variable de SNPs y que modulan un rasgo o un fenotipo o digamos, un patrón de dislipemia que se hereda en la misma dirección. Lo cierto es que, a pesar de esto, y cuando nosotros estudiamos cohortes y familias con hiperlipemia familiar combinada, seguimos viendo que se hereda como un patrón de herencia autosómica dominante, con una agregación de más del 50% de los familiares. Entonces, bien, o bien los IGUAS tienen limitaciones metodológicas que seguramente las tienen y no nos explican el 100% de de la heredabilidad, o bien pues no explican el 100% del impacto sobre el perfil lipídico. Además, para complicar esto, existen algunos estudios que han identificado variantes genéticas de bajo impacto sobre el perfil lipídico, pero que se transmiten de forma, con una herencia autosómica dominante, como por ejemplo una mutación en el USF1 o en el gen de la lipoproteína lipasa que aparecía en todos los sujetos afectos, pero en ninguno de los sujetos control de la familia. Por tanto, creemos que en el momento actual debemos considerar la hiperlipemia familiar combinada como una entidad poligénica, pero creemos que todavía puede que no esté todo escrito. De todas formas, hoy en día la hiperlipemia familiar combinada tenemos que describirla como un trastorno que no es monogénico, pero que tiene un fenotipo poligénico que surge de la suma de variantes comunes relacionadas con los trastornos del metabolismo lipídico. Como les decía, estas mutaciones estaban presentes en todos los probandos, pero no en sus familiares no afectos ni tampoco en los sujetos control. Bien, y dicho esto, ¿cuál es la fisiopatología o la patogenia de esta dislipemia? Digamos, la característica principal de la patogenia o de la fisiopatología de la hiperlipemia familiar combinada es la hiperproducción hepática de partículas ricas en triglicéridos y el incremento asociado, por tanto, de la producción de apolipoproteína B. Este aumento de la síntesis está, digamos, condicionado por un aumento del aflujo al hígado de ácidos grasos libres. Y en este sentido, la resistencia a la insulina, que como saben es un nexo patogénico y que vincula muchas de las alteraciones metabólicas que se relacionan que aparecen o que se relacionan con la hiperlipemia familiar combinada, y contribuye además al hiperaflujo de ácidos grasos libres. Además, existe un tejido adiposo disfuncional que secreta pues adiponectina, interleuquina 6, que son factores que favorecen proteogénicos y que favorecen la inflamación, y se produce una lipólisis aumentada que contribuye también al aumento de los ácidos grasos libres. Además, se produce un retardo, una disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa, con lo que conlleva también a un retardo en la eliminación de las partículas ricas en triglicéridos, que a través de la CEP van transfiriendo triglicéridos a las partículas de LDL, son hidrolizadas por la lipasa hepática y rinden partículas LDL más pequeñas y más densas, características de esta entidad, que como todos ustedes saben, tienen menos afinidad por el receptor de la ApoB, por el receptor del LDL, perdón, y esto quiere decir que permanecen más tiempo en el plasma, con lo cual sufren oxidación, y el estrés oxidativo y la inflamación crónica contribuyen también a la disfunción endotelial, lo que hace que contribuye al aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular que tienen estos pacientes. Y como pueden ver, todos estos procesos se interrelacionan y se potencian entre sí. Bien, decíamos además que la hiperlipemia familiar combinada se relaciona está implicada con distintos trastornos metabólicos, como por ejemplo la incidencia de diabetes tipo 2.
Y como podemos ver, en este estudio danés de cohortes que afecta, pues son 440 pacientes y con un seguimiento a 15 años, lo que vemos es que los pacientes con hiperlipemia familiar combinada tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar diabetes tipo 2, de manera que a los 15 años su riesgo, padecen diabetes tipo 2 casi en torno al 30% y duplica o triplica el riesgo de diabetes o la aparición de diabetes tanto en los pacientes, en los familiares no afectos, como en digamos, en las esposas y esposos que fueron utilizados como población control. Y además, estos factores, los factores que voy a decir a continuación, son, digamos, los que nos predicen, los que se relacionan con mayor incidencia de diabetes tipo 2, que serían el índice de masa corporal elevado, el valor de la glucemia al diagnóstico, la historia familiar y el tratamiento con terapia hipolipemiante. Bien, además, otra de las alteraciones metabólicas que está muy relacionada con la hiperlipemia familiar combinada sería la presencia de hígado graso o, como se denomina ahora, la presencia de MASLD. Y, perdón, la prevalencia de MASLD detectada por ECO supera en algunas poblaciones el 40%, aparece en más del 40% de los pacientes o de los sujetos con hiperlipemia familiar combinada. Pero es que además se relaciona, aparece también con mayor frecuencia en los sujetos, o tiene mayor incidencia o mayor prevalencia en los sujetos no afectos de la misma familia, es decir, en sus familiares, que alcanza incluso hasta el 35%, respecto a la prevalencia en los sujetos control, que, como les decía, son esposos y esposas. Y además se ha visto también en este trabajo que la presencia o la aparición de la fibrosis, de la esteatosis hepática del MASLD se relaciona sobre todo con el aumento de triglicéridos más que con el aumento de otras partículas lipídicas como sería el colesterol y el HDL. Y además es importante destacar que hay estudios que han encontrado que la presencia de grasa hepática o de enfermedad metabólica hepática se puede utilizar o puede ser un biomarcador de daño aterosclerótico en los pacientes con hiperlipemia familiar combinada. Y así en este trabajo vemos que la puntuación de fibrosis calculada por FIB4 se relaciona con el aumento o con la prevalencia, la presencia de placa aterosclerótica, incluso más que la fibrosis diagnosticada por elastografía. Y cuando se hace un análisis de regresión logística para ver cuáles son los posibles predictores de placa carotidia en pacientes recientemente diagnosticados de hiperlipemia familiar combinada, vemos que la presencia de una puntuación alta de FIB4 se relaciona más o predice más la aparición de placa o la presencia de placa que otros factores de riesgo como el hábito tabáquico o incluso la detección de grasa por elastografía. Así pues, la esteatosis hepática o la MASLD es un rasgo central de la hiperlipemia familiar combinada que aparece con una alta frecuencia y que puede observarse incluso en familiares sin dislipemia manifiesta, como veíamos hace unos minutos. La grasa hepática, además, favorece la sobreproducción de VLDL, que, como decíamos, es un mecanismo clave que ayuda a explicar la hipertrigliceridemia y la variabilidad fenotípica de la hiperlipemia familiar combinada. Y, como les decía, la presencia de fibrosis hepática y de esteatosis se asocia con un daño aterosclerótico temprano, lo que refuerza que podría ser utilizado como un marcador de riesgo cardiometabólico en estos pacientes. Así pues, en conclusión, diríamos que la MASLD no es un hallazgo secundario, sino que forma parte del fenotipo y es un posible indicador temprano de riesgo cardiovascular en esta población. Bien, y también decíamos que la hiperlipemia familiar combinada se relaciona o se asocia con enfermedad cardiovascular aterosclerótica precoz. Y como vemos aquí,
hasta el 5% de las mujeres y el 20% de los varones con hiperlipemia familiar combinada tienen o han tenido cardiopatía isquémica, que en menores de 40 años que habían sufrido un infarto de miocardio, ya les había comentado que hasta el 38% tenían un fenotipo de hiperlipemia familiar combinada, y además el riesgo de cardiopatía isquémica prematura se duplica en la hiperlipemia familiar combinada respecto a los sujetos controles. En este estudio de cohorte de casi 600 sujetos con una mediana de seguimiento de 15 años, vemos que a los 15 años aproximadamente el 25% de los sujetos afectos habían tenido un evento cardiovascular. Y además, el cálculo del riesgo cardiovascular mediante SCORE generalmente infraestima el riesgo cardiovascular en los sujetos con hiperlipemia familiar combinada. En este estudio de cohorte retrospectiva de casi 700 pacientes y con una media de seguimiento a 9 años, se vio que al inicio del diagnóstico, los predictores cuando se diagnostican los pacientes, los predictores de eventos cardiovasculares, digamos, graves son sobre todo la presencia de hipertensión, la presencia de diabetes y la presencia de síndrome metabólico. Y además se ve que en aquellos pacientes recién diagnosticados que todavía no han recibido tratamiento hipolipemiante, el factor lipídico digamos, el fenotipo lipídico que más, las partículas lipídicas que más predicen la presencia o la aparición de enfermedad cardiovascular aterosclerótica sería el valor bajo de colesterol HDL. Y por tanto, ya para casi finalizar, voy a acabar mi presentación casi como la empecé. Es un trastorno, la hiperlipemia familiar combinada es un trastorno del metabolismo de las lipoproteínas, como les decía, hereditario, poligénico, y que se caracteriza por la presencia de variación inter e intraindividual, con la presencia de hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia aisladas o bien o hiperlipemia mixta, que como les dije se asocia con comorbilidades metabólicas y con el desarrollo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica precoz. Así pues, creemos que la hiperlipemia familiar combinada es efectivamente una hiperlipemia mixta poligénica, pero familiar, y no debemos, a nuestro modo de ver o a mi modo de ver, quitar la etiqueta de familiar, porque la hiperlipemia familiar combinada no es un mito, sigue siendo una entidad clínica y que creemos que es útil para identificar a personas que tienen un alto riesgo cardiometabólico y, sobre todo, a sus familiares. Por tanto, debe entenderse como, digamos, un saco de genes de susceptibilidad que interactúa con el ambiente y que hace que su fenotipo sea cambiante a lo largo de la historia natural de la vida de los pacientes y familiares afectos. Muchísimas gracias y con esto he finalizado mi presentación. Me sumo a los agradecimientos que ha hecho el doctor Pintó y la doctora Argüeso pues a este webinar de la SEA, a su patrocinador MSD y evidentemente a todos los miembros de la SEA que nos están escuchando. Y por lo tanto, bienvenidos. Y yo voy a centrarme en la dislipemia heterogénica. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Y vamos a ver, voy a empezar con lo que sería, más que el riesgo residual, el riesgo cardiovascular, que es, yo les diría que lo tenemos que interpretar como un sumatorio, como una suma de varias disfunciones. Evidentemente, el mayor riesgo procede del riesgo atribuible al LDL y que, por lo tanto, el mayor enemigo del riesgo cardiovascular es conseguir los objetivos en colesterol LDL. Cuando esto es así, cuando tenemos, y les quiero recordar que 1 de cada 3 pacientes de muy alto riesgo solo alcanza los objetivos, que solo cuando conseguimos el objetivo vamos a tener algo que queda, que sería este riesgo residual. Este riesgo residual pues tiene diferentes compartimentos o tiene diferentes escenarios que son debidos a un componente inflamatorio, que son debidos a un componente protrombótico o bien los asociados a los triglicéridos o, como está ahora muy de moda, el riesgo asociado al incremento de la lipoproteína pequeña. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la dislipemia heterogénica? Pues fíjense ustedes, si nosotros queremos abordar de una forma sencilla y eficaz
este riesgo residual, pues no tenemos más remedio que tratar la dislipemia heterogénica, porque con este concepto vamos a abordar el compartimento inflamatorio, vamos a abordar el estado protrombótico y vamos a abordar también el riesgo secundario al incremento de triglicéridos. Esto es la unión de lo que representa, lo que vamos a intentar convencerles, la dislipemia heterogénica. La dislipemia heterogénica la conocen ustedes muy bien y es la presencia de unos triglicéridos elevados con un colesterol HDL bajo. Y esto es fácilmente identificable, digo fácilmente en teoría. ¿Por qué le decimos que es heterogénica? Pues porque debajo de este binomio, que esto sería la punta del iceberg, hay toda una serie de alteraciones lipoproteicas, cuantitativas y cualitativas, pero ¿a cuál de ellas más heterogénica? Desde LDLs pequeñas y densas, aumento de partículas LDL, aumento de ApoB, aumento de colesterol no HDL, a presencia de VLDL grandes, HDL pequeñas, HDL disfuncionantes, hiperlipemia postprandial. Es decir, esto es la punta del iceberg que nos señala que debajo hay una alteración lipoproteica metabólica de un gran calado. Desgraciadamente, estas alteraciones lipoproteicas cuantitativas y cualitativas difícilmente las vamos a poder ver o poner de manifiesto con el estudio lipídico convencional, pero les quiero recordar que ya en la actualidad, y aunque sea más con fines de investigación, pero ya también se pueden utilizar con fines asistenciales, tenemos la posibilidad de solicitar un perfil lipoproteico por resonancia nuclear magnética. Y aquí tienen el ejemplo de un paciente con una dislipemia heterogénica. Vean que tiene un colesterol total de 209, un LDL casi en su sitio, de 91, con un HDL un poquito bajo de 39 y unos triglicéridos que casi están rondando los 400 miligramos de cilitro. Y fíjense ustedes que si nosotros hacemos este estudio por resonancia nuclear magnética, es de gran utilidad porque nos aporta datos de gran interés, como es datos de la composición, del tamaño y del número de partículas lipoproteicas. Y concretamente, fíjense que este individuo tenía alteraciones en las partículas de LDL, de las VDL y también de las HDL. Y lo que es más ilustrativo es que este perfil lipoproteico se acompaña de una figura, de una silueta lipídica en la que representa como si fuese la circunferencia de un vaso en la que se distribuyen los 10 componentes que salen del estudio por resonancia nuclear magnética. Fíjese que nuestro paciente solo tiene 2 puntos verdes, que serían los normales, que son los que están más cerca de lo que sería la pared externa, pero que el resto de parámetros, a medida que están más alterados, se constriñe más la luz, se reduce mucho más la luz, y esta sería la imagen heterogénica de esta figura lipídica. Por lo tanto, vean ustedes que es una dislipemia altamente heterogénica. Aquí les he hecho un poco más, les he expandido los componentes lipídicos tradicionales, triglicéridos por encima de 150 y HDL por debajo de 40 en el varón y por debajo de 45 en la mujer. El LDL en su momento, cuando hicimos el grupo de dislipemia heterogénica en el 2020, los pusimos LDL por encima de 100, un HDL por encima de 130. No se olviden del colesterol remanente superior a 30. Todavía en aquella época utilizábamos las ratios heterogénicas, colesterol total, colesterol dividido por colesterol HDL superior a 5 en los varones y superior a 4,5 en las mujeres. Y también en aquel momento se utilizaba el cociente triglicéridos, colesterol HDL superior a 2 para tener una idea de lo que serían las LDLs pequeñas y densas. Esta dislipemia heterogénica es casi sinónimo o va asociada a lo que sería toda aquella situación clínica que se acompañe de resistencia a la insulina. Esto quiere decir sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, quiere decir prediabetes, diabetes,
quiere decir pacientes con enfermedad renal crónica, mujeres con el síndrome del ovario poliquístico. Como nos ha demostrado la doctora Argueso, la hiperlipemia familiar combinada, sin duda alguna, y cada vez más los pacientes con enfermedad cardiovascular han cambiado su fenotipo. Ya es más de obesidad, de dislipemia heterogénica y no tanto de LDL. La doctora Argueso nos ha presentado perfectamente a las mil maravillas lo que es la fisiopatología de la hiperlipemia familiar combinada. Pues es lo mismo la dislipemia heterogénica. Nos ha hablado del papel de la resistencia a la insulina, este aumento de ácidos grasos, esta hiperinsulinemia, esta hiperproducción de ApoB, disminución del clearance a través de determinados receptores, y que esto se acompañaba de una hiperproducción de VLDL con una disminución de su aclaramiento. Y esto es ni más ni menos debido, como nos ha dicho Rosa, a que hay una disminución de la actividad de la lipoproteinipasa, que es la enzima clave en el metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Y además no hemos de olvidar que las partículas remanentes, las partículas residuales después de las VLDL, sufren un remodelado a través de dos enzimas claves, que son la lipasa hepática y la proteína transferida de ésteres de colesterol, de forma que se generan LDLs pequeñas y densas, y se generan también HDLs pequeñas, con lo cual estas HDLs se eliminan, se excretan mucho más fácilmente, y de ahí que estas sean unas condicionantes de tener el colesterol HDL bajo. Y por otro lado, las lipoproteínas ricas en triglicéridos se enriquecen el colesterol, que sería la fracción más heterogénica. Últimamente, dos nuevas proteínas han resurgido, y yo creo que tienen un interés en el tema de la dislipemia heterogénica, como es el papel de la ApoC3 y el papel de la angiopoietina LAI3, que son dos enzimas que tienen una singular implicación en el metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Concretamente, podríamos decir que dentro de los múltiples efectos que tiene, o mecanismos de la ApoC3, podríamos decir que primero uno de ellos es que promueve el ensamblaje y la secreción hepática de las VDL, aumentando así la reserva circulante de lipoproteínas ricas en triglicéridos. Otro mecanismo es que inhibe la actividad de la lipoproteinipasa y por lo tanto va a reducir la hidrólisis de los triglicéridos y va a retrasar su eliminación. Y podríamos decir, en tercer lugar, que la ApoC3 interfiere en la captación hepática de VDL al inhibir la unión mediada por ApoE a los receptores hepáticos, contribuyendo todavía más a la acumulación en el plasma de estas partículas. También la angiopoietina LAI3, que es de síntesis fundamentalmente hepática, junto con la fracción 8, juegan un papel clave en el metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos y en su acción sobre la lipoproteína lipasa. En cuanto a la relación entre dislipemia heterogénica y la enfermedad cardiovascular, aquí les traigo, yo les diría que un artículo seminal de la relación entre dislipemia heterogénica y enfermedad cardiovascular. Ese es un estudio hecho con 170 pacientes que ya habían tenido una cardiopatía isquémica y que tenían un LDL, fíjense, en aquella época muy correcto, de 73 miligramos de cilitro, comparado con 175 controles que tenían también un LDL muy normal, de 87. Y fíjense en lo que sería la tabla, tenemos en la parte superior la distribución de los triglicéridos en quintiles, de menor a mayor, y en la parte vertical tendríamos la distribución de la concentración de colesterol HDL en quintiles, pero en orden, podríamos decir, que decreciente. Y fíjense ustedes cómo el impacto que tiene a medida que aumenta el quintil de triglicéridos y aumenta también
en decrecer el quintil de los HDL, cómo va aumentando en la forma lo que sería la diagonal el riesgo cardiovascular, llegando a ser para el quintil mayor de triglicéridos y el quintil menor de HDL, el riesgo se multiplica por 10. Por lo tanto, creo que es clarísimo que esta dislipemia heterogénica es de alto riesgo cardiovascular. Y es más, con los nuevos digamos, artistas invitados en la fisiopatología, como es la ApoC3 y la angiopoietina LAI3. Aquí es un estudio, yo les diría que relativamente reciente, que es un estudio de estos de la introducción mendeliana, que nos dice que aquellas mutaciones con pérdida de función en estas dos proteínas, pues se acompaña de una protección de enfermedad cardiovascular. Y además, en el caso de la angiopoietina LAI4, que también es muy similar a la 3, se acompaña de una franca mejoría de todo lo que sea metabolismo hidrocarbonado. Y si vamos a la parte inferior de todo esto, ¿a qué es debido? Pues claramente que hay una disminución muy significativa de los triglicéridos con un aumento considerable del colesterol HDL, que serían las dos marcas características de la dislipemia heterogénica. Sin embargo, a pesar de que la dislipemia heterogénica es fácilmente reconocible, porque hemos dicho colesterol HDL bajo y triglicéridos elevados, estamos ante una dislipemia que está infradiagnosticada, infratratada e infracontrolada. Hay diferentes estudios europeos que nos lo dicen, pero también tenemos estudios nacionales. Uno es el de Condis-Bulisea y el otro lo ha presentado la doctora Argueso, que es el estudio Galipemias, que también pone de manifiesto cómo la dislipemia heterogénica en nuestro país está infraconsiderada, infratratada e infracontrolada. Hace años, hace la friolera casi de 8 años, intentamos buscar explicaciones a este infra de todo de la dislipemia heterogénica y analizamos qué es lo que decían las guías clínicas en aquel momento. Y yo les diría que el resumen es que las guías clínicas de aquel momento eran muy LDL-céntricas, LDL, y de ahí no salían, y que abordaban la dislipemia heterogénica de una forma, podríamos decir, que tangencial. En gran parte de ello debido, pues, porque teníamos pocas herramientas terapéuticas y teníamos escasas evidencias. Es más, y les estoy hablando ya de la guía europea de la Sociedad Española y Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de la Esclerosis 2019, en esta guía, que yo les diría que es la guía que estamos siguiendo prácticamente todos, la dislipemia heterogénica solo se habla de ella cuando se trata sobre los pacientes con diabetes y síndrome metabólico. Y fíjense, en el apartado inferior dice que la dislipemia heterogénica es uno de los mayores factores de riesgo para el riesgo residual en los pacientes con diabetes tipo 2 y con obesidad abdominal o insulinresistencia o tolerancia alterada a la glucosa. Esto es, en cuanto al tratamiento de las guías 2019, nos viene a decir lo que ya conocemos. Todo paciente con una dislipemia heterogénica, lo primero que hay que hacer es poner el colesterol LDL en su sitio. Hay que tratar con estatinas el colesterol LDL hasta conseguir el objetivo terapéutico en función del riesgo que tenga el paciente. Si se ha conseguido el colesterol LDL y estamos en prevención secundaria y con unos triglicéridos entre 135 y 500, habría o se aboga por el tratamiento con glucosa pentodietilo 2 gramos cada 12 horas en estos pacientes. Ahora bien, deja una puerta abierta con un grado de evidencia, con un nivel de evidencia 2, que en pacientes en prevención primaria o bien pacientes de alto riesgo con triglicéridos por encima de 200 a utilizar el fenofibrato para la reducción de los triglicéridos. En las guías 2025, el update 2025 de estas guías no aporta nada nuevo y se siguen, les he marcado, les he sombreado, highlighted en amarillo, que siguen apoyando o se reafirman en lo que ya dijeron en las guías del 2019.
La dislipemia heterogénica en los estándares de la SEA de 2026, tengan en cuenta que los estándares siguen su guía de referencias, la guía europea, y que por lo tanto dice lo mismo que la guía europea. Traten ustedes primero con estatinas según el riesgo cardiovascular y después valoren el colesterol no HDL. Afortunadamente, la dislipemia heterogénica es sensible al estilo de vida y, por lo tanto, las modificaciones positivas del estilo de vida son la piedra más importante desde el punto de vista terapéutico. Aquí tienen los principales efectos de la reducción del peso, de la reducción de la ingesta de alcohol, de la reducción de los carbohidratos en la dieta, el aumento de la ingesta de grasa poliinsaturada N3 o bien de reducir los mono y los disacáridos. De alguna forma, todo esto que yo les digo aquí quedó recogido en un documento de la sociedad que en aquel momento lideraron los doctores Pascual, Díaz, Millán y Pablo Pérez sobre las recomendaciones dietéticas, basándonos mucho en lo que les acabo de decir para tratar la dislipemia heterogénica, siguiendo una guía de nivel de evidencia en cuanto a recomendado de mayor o menor importancia. Por lo tanto, yo les diría que estas guías, a pesar de ser del 2023, siguen siendo todavía vigentes. El grupo de dislipemia heterogénica de la Sociedad Española de Arteriosclerosis en el 2020, que son las guías del 2019, ya hizo un documento de consenso y aquí tienen lo que sería el algoritmo terapéutico de dislipemia heterogénica. Tengan en cuenta que ha llovido bastante, han pasado del 2020 ahora, pues han pasado 6 años, y en estos 6 años, pues evidentemente han aparecido nuevas herramientas terapéuticas y también disponemos de nuevas evidencias terapéuticas y consideramos que, dado que a pesar de que tenemos mucho margen terapéutico y de combinación en los pacientes con hipercolesterolemia, en los pacientes con hipertrigliceridemia nos quedamos solo con 2 fármacos, que serían el fenofibrato y el icosapento de etilo, fruto de las evidencias del estudio REDUCE-IT para el icosapento de etilo y de los subanálisis con los estudios del fenofibrato. Y este sería, es decir, este documento está en fase de impresión, está en fase, ya ha sido aceptado por la revista de la sociedad y por lo tanto yo creo que aparecerá en breve. Y este sería el algoritmo final terapéutico de la dislipemia heterogénica. Primero, cambios de estilo de vida y después actuar en función del riesgo que tenga nuestro paciente. En principio, sobre todo nos vamos a centrar en pacientes que tengan riesgo alto, muy alto o bien riesgo extremo y nos vamos a basar en colesterol no HDL y, a ser posible, yo les diría que cada vez más en la determinación de ApoB, sobre todo en los individuos que tienen dislipemia heterogénica y cada vez más estén tratados con estatinas. Yo les diría que es el parámetro en estos momentos más sensible para valorar el riesgo de estos pacientes. Por lo tanto, en función del riesgo, primera opción, no hay más remedio, estatinas de alta intensidad, asociadas o no, si hace falta, con otros fármacos orales o bien por vía subcutánea, y nos queda a que si el paciente está en prevención secundaria y tiene unos triglicéridos entre 200 y 500, pues según las evidencias tendremos que iniciar tratamiento con icosapento de etilo, 2 gramos cada 12 horas. Si tiene unos triglicéridos de más de 500, entonces no hay evidencia con icosapento de etilo y tendríamos que iniciar tratamiento con fenofibrato. Y si estamos en pacientes de alto riesgo o de muy alto riesgo en prevención primaria con triglicéridos por encima de 200, podemos hablar de iniciar un tratamiento con fenofibrato.
la recomendación en los tratamientos con fenofibrato, ahí está el asterisco en la parte inferior, es que habría que valorar de cerca a los 3 meses si hay reducción de ApoB, porque esta reducción de triglicéridos, para ser eficaz desde el punto de vista de reducción del riesgo cardiovascular, es que vaya acompañada de un descenso en los niveles de ApoB. Y como mínimo decimos que estos niveles han de bajar un 10%. Si los niveles bajan un 10% más, perfecto, el tratamiento es eficaz y por lo tanto podemos seguir. Si el tratamiento con el fibrato es inferior a un 10%, yo creo que nos podemos plantear su suspensión. Y acabo con... No sabía cómo acabar, les digo la verdad, pero se me ocurrió que ante la dislipemia heterogénica no hay que olvidar la ITV. Y me dirán, el doctor Pedro Botet cada vez está más raro. Y pues mire, la I es de identificar, la T es de tratar y la V es de verificar. Y todo ello para evitar que la dislipemia heterogénica pueda tener un efecto nocivo sobre nuestras coronarias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los dos ponentes, excelentes presentaciones. Abrimos ahora el turno para la discusión y las preguntas. Yo mientras se van animando, sí que os quería preguntar a los dos, porque creo que puede haber una cierta confusión a nivel de población sanitaria, de profesionales sanitarios en general, entre qué solapamiento puede haber entre el diagnóstico de hiperlipemia familiar combinada y dislipemia aterogénica. ¿Y qué consejos daríais para que de una forma práctica se estableciera la distinción entre una y otra? Y realmente es importante distinguirlas de cara al riesgo vascular que supone cada una de ellas y el tratamiento que nos van a implicar. Rosa, ¿empiezas tú? Sí, estaba poniéndole el audio. Bien, yo creo que están íntimamente relacionadas, porque como os decía en la presentación, los pacientes con hiperlipemia familiar combinada tienen en muchos casos hay una dislipemia heterogénica también de fondo, ¿no? Yo creo que la clave aquí está en que la hiperlipemia familiar combinada, no todos los pacientes tienen dislipemia heterogénica y que hay pacientes con dislipemia heterogénica que no tienen hiperlipemia familiar combinada. En la hiperlipemia familiar combinada, yo creo que la clave es el diagnóstico familiar, o sea, el diagnóstico de la familia, ¿vale? El detectar los hijos, hermanos, familiares de primer grado que puedan tener también una hiperlipemia, que tengan una hiperlipemia, una dislipemia y que pueda ser también una dislipemia heterogénica y por tanto que nos sirva de una ventana de prevención y de screening precoz de estos pacientes. Me parece que es la mayor diferencia, ¿no? Yo creo que están, si lo hiciéramos con circulitos, ¿no? Pondríamos un círculo con los pacientes con la hiperlipemia familiar combinada, otra con la enfermedad vascular, con la dislipemia heterogénica, y habría un porcentaje alto que serían pacientes que padecen, pues digamos, las dos cosas, ¿no? Imbricadas. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Totalmente, Javier, totalmente de acuerdo con como puede ser de otra forma con lo que ha dicho Rosa. Yo quizás les diría que la dislipemia heterogénica, cuando vean dislipemia heterogénica, casi seguro que estamos delante de un síndrome metabólico en nuestra práctica clínica. ¿No? Y que la hiperlipemia familiar combinada seguro que se va a asociar que además con colesterol. Además, ¿no? Es decir, yo creo que lo que sería lo que antes era la tipo 2B y tal, yo creo que tiene mucho más riesgo la hiperlipemia familiar combinada con dislipemia mixta que no solo con colesterol, ¿no? Y entonces yo diría que dislipemia heterogénica, lo más frecuente en nuestro medio es el síndrome metabólico, que tienen que es todavía más peligroso porque tienen un colesterol normal con un LDL casi normal, pero es que tienen debajo de una serie de alteraciones a cuál de ellas más heterogénica. Muy bien, muchas gracias. Pues tenemos ya varias preguntas entre los asistentes. La primera que ha formulado es el doctor Carlos Guijarro, que nos pregunta: ¿consideráis que las guías de estimación de riesgo son adecuadas al incluir el colesterol no HDL
o son insuficientes para considerar el riesgo de la hiperlipemia familiar combinada o dislipemia heterogénica? Vale, bueno, pues empiezo, empiezo yo. Vale. Bueno, yo ya creo que lo dije en la presentación, creo que bueno, las escalas de riesgo infradiagnostican el riesgo de estos pacientes, pero creo que es un claro acierto el valorar el colesterol no HDL, por supuesto, creo que eso mejora la estimación del riesgo y como decía Botet, en la medida de lo posible también la ApoB, ¿no? Que quizá es el parámetro que más nos puede, es más directo para estimar el número de partículas aterogénicas, ¿no? Que tienen estos pacientes, porque todos sabemos que son pacientes en los que los niveles de colesterol LDL no van a estar extremadamente elevados, ¿no? Es el bajo HDL y los triglicéridos, los remanentes. Entonces, si no utilizamos otros parámetros diferentes del LDL, seguro que que vamos a infravalorar su riesgo. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Y la otra pregunta la formula el doctor Agustín Blanco, que os felicita por las presentaciones y también nos dice, en la práctica clínica en ocasiones es difícil diferenciar un síndrome metabólico o cardiorrenometabólico, como lo denominan ahora, de la hiperlipemia familiar combinada. Clásicamente, y entonces dice, clásicamente se utilizaba el punto de corte de una ApoB superior a 120 miligramos de cilitro como más sugestivo de hiperlipemia familiar combinada. ¿Consideráis que esto sigue siendo así? ¿Existe, además de la historia familiar del paciente, que muchas veces no lo tenemos disponible, algún dato más que nos permita diferenciar ambas entidades? Bueno, es un poco profundizando en la primera pregunta, ¿no? Pero quizás sobre todo este tema de la ApoB superior a 120, ¿consideráis que es un criterio muy importante o queréis destacar algún otro punto? Bueno, como sabéis, la ApoB mayor de 120 se ha incluido en algunos de los criterios diagnósticos, ¿no? Porque yo creo que, aparte de que creo que el síndrome cardiorrenometabólico en parte viene incluye a muchos de estos pacientes que tienen hiperlipemia familiar combinada, en la que, como digo, la clave es el diagnóstico de la familia, que es bien cierto que muchas veces no está disponible, no tenemos acceso, hay que bucear en las historias, con todo eso lo que conlleva pues, la privacidad del paciente, entonces es complicado, ¿no? Pero no hay unos criterios diagnósticos claros. Sin embargo, yo he hecho más de 1000, aparte de los que hago en la consulta, más de 1000 árboles de familias con hiperlipemia familiar combinada, y es que, o sea, cuando es clarísimo, o sea, a partir de que haces, lo ves claramente, empiezas a mirar y son todos con un perfil variable, entonces, claro, realmente lo ideal sería tener unos criterios diagnósticos unánimes, ¿no? Y quizá pues el corte de la ApoB no tengo una respuesta correcta, porque creo que todavía nos queda una parte importante para hacer un diagnóstico, tener unos criterios unánimes para describir para el diagnóstico de la hiperlipemia familiar combinada. Y eso es lo que contribuye a que esté realmente infradiagnosticada, porque los estudios genéticos de momento pues tampoco nos ayudan a tener un diagnóstico claro, ¿no? Entonces, sí, yo creo que de todas formas cualquiera de los criterios que tenemos, que hay, como veis, utilizando criterios distintos, la prevalencia evidentemente es distinta, porque unos son más estrictos, otros menos, pero al final la base viene siendo la misma, y es lo que describió Goldstein inicialmente, ¿no? Patrón de herencia autosómica dominante, aunque no sea monogénica, y la variabilidad intra e interindividual de los pacientes, que probablemente la ApoB pueda ser un punto de corte de la ApoB, podría ser uno de los criterios diagnósticos, pero no tengo una respuesta única para eso. Rosa, muchas gracias. Si me permitís, yo le diría a Agustín que se fije más en la ApoB como objetivo. Claro. Más que como diagnóstico. Como y objetivo. Que ya en la gráfica que yo le he puesto, que esto saldrá en el algoritmo final, los pacientes con un riesgo moderado, una ApoB por encima de 100 ya están fuera de objetivo. Sí. El paciente con un riesgo alto, la ApoB por encima de 80 ya están mal.
en el de riesgo muy alto por encima de 65 y en el de riesgo extremo por encima de 55. Por lo tanto, yo me fijaría más o le daría... Primero, hemos de instaurar, yo creo que y esto no lo vamos a conseguir nosotros hasta que las instituciones superiores y guías europeas no utilicen la ApoB, pero como está todo en LDL, pues lo tenemos difícil nosotros llevar un cambio por delante cuando todos los estudios y ensayos clínicos van por LDL. Pero yo creo que en pacientes con dislipemia mixta, dislipemia heterogénica, la ApoB es el parámetro oro de objetivo y de valoración. Muy bien, yo creo que en esta misma línea que estabas hablando tú, el doctor Guijarro también nos pregunta si es suficiente el colesterol no HDL en estos pacientes o realmente tenemos que irnos a la ApoB o algo más. Yo creo que ya me vais a contestar, pero bueno, son vosotros sois los ponentes, ¿qué opináis? ¿Colesterol no HDL es suficiente o tenemos que ir a buscar la ApoB sistemáticamente? Bueno, yo creo que lo ha dicho Juan Carlos, ¿no? Si disponemos de ApoB, desde luego, creo que el objetivo terapéutico es más eficiente cuando utilizamos ApoB y en su ausencia, pues el colesterol no HDL, que es un parámetro bien fácil de obtener, ¿no? Entonces, bueno, creo que la respuesta es esa. Si dispones de ApoB, yo creo que el objetivo terapéutico en estos pacientes debería ser la ApoB. No sé qué Queda opinas. claro que ahora que en atención primaria aquí en Cataluña se puede pedir la ApoB, tendrían que ir familiarizándose con este parámetro, esta variable de laboratorio. Y otra pregunta del doctor Perdona, Francisco Xavier, José. yo creo que hemos de Sí, ser consecuentes. Le hemos definido, la doctora Argueso y yo, como una hiperproducción de ApoB. Vamos a medir la ApoB. Es decir, es que yo creo que es el sentido común. claro, es totalmente de acuerdo. O sea, nos ayuda también a tipificar mejor el tipo de dislipemia y a establecer más el diagnóstico de la familiar combinada y sobre todo que es un objetivo terapéutico más estricto, que significaría un control más óptimo del número de partículas aterogénicas del plasma, ¿no? Yo creo que también hay otra pregunta del doctor Francisco José Fuentes, de Córdoba, que nos dice, enhorabuena, ¿qué papel juegan a día de hoy los omega 3, si es que juegan alguno, dependiendo de la reducción del riesgo cardiovascular, en monoterapia o asociados a fibratos, cuando tenemos triglicéridos superiores a 500 miligramos de cilitro? Me refiero a omega 3 aparte del icosapento de etilo. Vamos a ver. El doctor don Francisco Paco. Vamos a ver con la única omega 3 que tenemos evidencias es con el icosapento de etilo, que vendría a ser el EPA purificado, ¿no? Y que parece ser que todos los otros omega 3 que hay por el mercado que son mezclas de EPA y DHA no tienen los mismos efectos y además podríamos decir que el DHA contrarresta el efecto beneficioso del EPA. Esto es una cosa. Los omega 3 estándares que acostumbran a ser una mezcla de los dos, de EPA y DHA, para bajar los triglicéridos son dosis dependientes y en la mayor parte de las veces yo creo que se infradosifican. Se están utilizando dosis muy bajas de 1 y 2 gramos y como mínimo tienen efecto hipotrigliceridemiante a partir de 3 gramos hasta 6 gramos. Entonces, yo creo que en estos momentos el tema de las formas combinadas están más para bajar triglicéridos y evitar prevenir pancreatitis que no tratar o prevenir el riesgo residual. Pero yo os diría que, y además estamos hablando de fármacos como fármacos, no los suplementos, porque no hace demasiado, hay una New England de hace unos 3 o 4 meses que los suplementos de lo que sería EPA y DHA son positivos. O sea que estamos en arenas movedizas. Cuando hay una cosa es tratamiento con dosis farmacológicas y la otra cosa serían los suplementos vitamínicos.
Yo os querría hacer una pregunta a los dos porque vamos ya acabando, si nos sale alguna adicional. ¿Creéis que a todos estos pacientes con dislipemia heterogénica familiar combinada deberíamos hacerles una ecografía abdominal para buscar la esteatosis hepática o estadios más graves de enfermedad metabólica hepática? Y en el caso de detectarla, ¿esto os cambiaría en alguna manera la actitud terapéutica? Yo creo que incluso algo tan sencillo como hacer un FIB4, ¿vale? Que se correlaciona muy bien con la presencia de esteatopatitis o de MASLD. Y en aquellos pacientes en los que bueno, pues se detecte ya un FIB4 elevado, pues sí hacer una ecografía. Pero es que hay pacientes que incluso tienen una ecografía, digamos, normal en la que no detectamos bien la grasa hepática y pueden tener un FIB4 ya elevado, ¿no? Entonces, bueno, y si no ya, pues el resto de fibroscan, etcétera, etcétera. Más o menos. Yo creo que hay que detectarla, Sí. que hay que buscarla activamente. Yo creo que hay, yo me haría un posicionamiento complementario o diferente, en el sentido de es importante detectar la estatosis hepática y además también sirve para diferenciar otras dislipemias mixtas, porque esto ya de por sí es un factor de riesgo cardiovascular asociado o si queréis, últimamente esto ya en las últimas, no sé si salía como factor que subías un escalón de riesgo, una cosa, y la otra es asociarlo al FIB4. Es decir, oiga, no es lo mismo tener grasa en el hígado que no da reacción inflamatoria, que la otra verdad es tener grasa en el hígado que da una reacción inflamatoria y que tienes un riesgo de fibrosis. Yo creo que estamos dentro de somos médicos, no solo es el riesgo cardiovascular, sino que hemos de proteger a esta persona de que no nos haga una cirrosis hepática y después un cáncer de hígado. Por lo tanto, yo creo que es complementario lo que sería riesgo cardiovascular, que es exclusivamente la presencia de depósito de triglicéridos en el hígado, y la otra es el prevenir o saber de cómo estamos de fibrosis. Perfecto, pues yo creo que también destacar esto, sí que quizá la dislipemia heterogénica, la familiar combinadas, también se detectan poco, se piensa poco en ellas, y la enfermedad metabólica hepática yo creo que también hay que hacer una promoción de la búsqueda de esta entidad. Yo creo que podemos dar por finalizada la sesión, son las 7:02. Solo destacaros también que tenéis muchas felicitaciones de grandes amigos y bueno, me gustaría también destacar que Antonio Hernández Mijares, que hace tiempo que no teníamos noticias de él, también os felicita, juntamente a Francisco José Fuentes, Antonio Ruiz, Nagore Lois, Concepción Vicenta, Daniel Escribano, sí, bueno, Marta Casañas y muchos otros a los que, por supuesto, agradecemos sinceramente que hayan estado aquí y su valoración. ¿Queréis añadir algo más, Rosa, Juan Carlos? No, que se acuerden de la ITV. Eso. Y muchas gracias a todos. Pues gracias a todos y un abrazo. Gracias, Javier. Gracias a todos los amigos. Gracias. Nos vemos. Muy bien. Rosa. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao.